tal, hermanos? ¿Cómo están? Un gozo nuevamente seguir estudiando las Escrituras en familia. Y hoy llegamos a la parte final de nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Estamos en la epístola de Juan, la tercera carta que Juan escribió a Gallo. Si van, por favor, entonces, abren sus Biblias. En tercera de Juan vamos a leer los versículos 9 al 15. Dice Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Esta es una carta, recordamos, tercera de Juan, una carta bastante breve, apenas 296 palabras, breve pero potente, basado en el argumento de tres personajes, Gallo, Diótrefes, Demetrio, que vamos a ver en la siguiente clase. Como notamos nosotros, al ver estos pasajes notamos un personaje, el segundo de la lista, que es Diótrefes. Aparece este hombre como un prototipo a no seguir, un mal ejemplo del liderazgo bíblico, del liderazgo en la iglesia. Para recapitular un poco y ver a lo largo de primera, segunda y tercera de Juan lo que ha ocurrido, en primera de Juan nosotros vemos la comunión verdadera que se expresa entre los creyentes. El autor demuestra que dos personas no pueden andar juntas si no están de acuerdo. El compañerismo se fundamenta en intereses comunes. Esto vemos en primera de Juan. La comunión con Dios establece la comunión con los hermanos. En las siguientes dos cartas, en segunda y tercera de Juan, enseña que esa comunión se basa, él ahonda y profundiza el tema de la comunión cristiana en la verdad y en el amor. Amor y verdad. Así que en la segunda epístola, en segunda de Juan, él aborda que la comunión verdadera se basa en la verdad. Y por eso él pide que no reciban a los falsos maestros, con el tal ni aun comáis, no recibáis en casa ni le digáis bienvenido. La preeminencia de la verdad es segunda de Juan. No obstante, en tercera de Juan nosotros vemos el otro lado, que es el amor. Entre los que sí andan en la verdad, entre los que sí profesan ser hermanos en Cristo, debemos tener amor con ellos. Reciban a los hermanos, dice en esta carta. Enfatiza el amor. Cuando dos personas andan en la verdad, debe haber amor entre ellas, comunión genuina, hospitalidad. De hecho, es el asunto que trata aquí Juan. La comunión entonces incluye a todos aquellos que andan en la verdad, no solamente a aquellos que nos caen bien. Ahora bien, demostrar la hospitalidad cristiana es un tema abordado en varias partes de las Escrituras. Por ejemplo, en Hebreos, recordarán ustedes que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Vuestra gentileza, decía Pablo, sea conocida de todos los hombres. Esto es algo ya reiterativo, pertinente, sin embargo, para recordar. En tiempos donde sabemos, según Pablo, que en los últimos días el amor de muchos va a enfriarse, incluyendo la iglesia de Dios, donde los creyentes quizás menos espirituales, menos en sintonía con las Escrituras, pudieran estar algo fríos, carentes del amor bíblico entre hermanos. Notable, porque entre segunda de Juan y tercera hay como un fuerte contraste, como al mismo tiempo un fuerte complemento. En segunda dijimos, no reciban a estos en sus casas. En tercera, reciban en sus casas a estos, a los hermanos. Así que entre las dos cartas, hermanos queridos, que por cierto es muy breve, se lo puede leer en menos de 10 minutos, entre estas dos cartitas, segunda y tercera de Juan, nosotros vemos instrucciones válidas de la comunión cristiana y cómo llevar una conducta equilibrada entre la lucha contra la herejía, contra la falsedad, y al mismo tiempo
la generosidad, la hospitalidad, el amor que debemos dar abundantemente a los hermanos. Hay un equilibrio entre ser hostil contra el engaño y ser amoroso con el hermano. Así que el sermón de esta ocasión es 5 pecados de un liderazgo incorrecto. Porque en la sección que vemos en el flujo pensamiento aquí, Juan introduce aquí al segundo personaje de su carta. Venía hablándole a Gayo acerca de que Gayo persista en el amor. Él está contento por las noticias que recibe acerca de Gayo, de que él se conduce fielmente en la verdad, de que él ama a los hermanos y lo aplaude. Juan lo felicita y le anima a que siga haciéndolo. Probablemente, no sabemos, Gayo haya sido una víctima de Diótrefes. Gayo pudiera haber sido expulsado de la iglesia por hospedar hermanos. Y Juan le escribe para que él no imite lo malo, sino que imite lo bueno, que él siga persistiendo en hacer lo correcto. Pudiera ser. El punto es de que en este momento de la carta, muy breve, Juan le dice a Gayo acerca de Diótrefes. Le dice, yo estoy consciente de lo que pasa con este personaje. Y yo voy a ir y voy a tomar cuentas con él. Y describe 5 pecados que comete este hombre que, a fin de cuentas, es un representante de todo lo contrario a lo que es un héroe. Este es un antihéroe. Si en Hebreos 11 encontramos a los héroes de la fe, este hombre jamás, Diótrefes, jamás estaría en esa lista. Él estaría en la lista opuesta, junto con Caín, junto con Lamec, junto con, piensen en estos personajes orgullosos, petulantes, soberbios, altivos, a lo largo de la historia. Bueno, ahí los fariseos, por ejemplo, también, a los cuales Jesús llamó sepulcros blanqueados, que por fuera se mostraban hermosos, que le gustaban las salutaciones, que sus ropas, ellos les gustaban ser vistos de los hombres, que les digan en las plazas, rabí, rabí. Un falso liderazgo, un liderazgo humano, religioso, que Dios detesta. En esta lista probablemente esté Diótrefes. Y vamos a destilar principios de lo que serían pecados en la actualidad que quizás no solamente a los líderes, sino también a cada miembro que se perfila para, ¿por qué no?, cometer algunos de estos pecados que atenten a fin de cuentas contra la unidad del cuerpo. Porque si nos ponemos a pensar, ¿de dónde vienen los líderes? Los ancianos escogen de entre los miembros. Y los requisitos para ser ancianos están para los ancianos, pero un anciano, antes del anciano, es un miembro de una iglesia que debe cumplir con dichos requisitos. Por lo cual, los requisitos para el anciano, para el diaconado, son los mismos para cada creyente en particular. La integridad cristiana, la ética cristiana, el cristiano se conduce con una moral celestial, porque es ciudadano del cielo. Así que veamos esto. Miremos aquí los versículos nuevamente. Le dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Puede ser que Juan haya escrito una carta y Diótrefes haya recibido la carta y haya guardado o roto, se haya sencillamente ocultado la carta que Juan, y la iglesia no se enteraba lo que Juan estaba escribiendo. Así que Juan escribe a Gayo para informar acerca de esto. El apóstol ya tenía en la mira a Diótrefes. Él sabía acerca de la negativa de Diótrefes para recibir a los hermanos viajeros. Recuerden que en aquella época no había, como en la actualidad, hoteles, lugares donde posar. Sencillamente los lugares que había eran pecaminosos. Había que cuidar el testimonio y había que cuidarse de las tentaciones. Y para los viajeros cristianos, quedarse en las calles era peligroso por los maleantes. Se necesitaba realmente de la hospitalidad cristiana. Sin embargo, Diótrefes, haciendo caso omiso a lo que el Nuevo Testamento enseña, al mandamiento de Cristo de amarnos mutuamente, y de lo que los demás apóstoles, sencillamente a él le importaba una sola cosa: su empresa, su ego, su renombre,
y demostrar cuán poderoso y cuánto poder tenía, y se volvió un dictador en una iglesia, expulsando a aquellos que querían cumplir el rol, el deber cristiano. Algunos piensan que probablemente, algunos que piensan bien, que algunos escritores que tratan de pensar lo mejor de Diótrefes, pueden pensar que seguramente Diótrefes no quería oponerse de forma vertical, de forma frontal a Juan, de forma directa, sino que al oponerse a los enviados de Juan, él estaba declarando la guerra a Juan, estaba oponiéndose a Juan. No obstante, hermanos, la evidencia que tenemos en el texto muestra que el orgullo de este hombre sobrepasó los límites, cualquier tipo de límites, todo por culpa de ir en pos de su ambición, al punto que niega la autoridad apostólica. Esto se escribe probablemente entre los años 90 y 94 después de Cristo. Juan fue reclutado por Jesucristo como el discípulo más joven que compuso el colegiado apostolado y es el último en morir, obviamente. Ya a esta altura era anciano, el apóstol Juan. Cristo mismo ha dicho eso acerca de él. En los últimos capítulos del Evangelio de Juan se puede leer de que él quedaría como el último. Y Juan es el autor de Apocalipsis también. Juan está vivo, está viejo, anciano, es el respetado anciano, el apóstol Juan. Sin embargo, un hombre con osadía, con rebeldía, orgullo y petulancia decide oponerse al apóstol. ¿Quién es este Diótrefes? Bueno, el Nuevo Testamento no habla en ninguna otra parte nada acerca de él. No hay nada que decir más que sus pecados. Así que todo lo que conocemos de él están contenidas en estos 2 versículos de esta breve carta. Los padres de Diótrefes probablemente, según la evidencia, fueron inconversos, unos paganos, por el nombre que dieron a su hijo, un nombre que significa alimentado por Zeus. La palabra Diótrefes es un nombre no común entre la gente del pueblo. Es un nombre de la burguesía, de la alta alcurnia, así que probablemente Diótrefes era de la clase alta, un hombre criado en grandes facultades. Obviamente esto no tiene nada de malo en sí, pero para entender un poco acerca de su contexto, Diótrefes tenía padres paganos y su nombre significa alimentado por Zeus. ¿Quién era Zeus? Bueno, Zeus en la mitología griega era el rey de los dioses. Y por cierto, era un dios con minúscula, un dios falso y un dios inmoral, que violaba mujeres, que tomaba forma humana, tomaba forma animal, con serpientes, etc. Hay muchas leyendas acerca de Zeus, todas ellas embarradas con inmoralidad sexual. Bueno, Diótrefes entonces, su nombre derivado de este dios inmoral, el rey de los dioses, de padres paganos, probablemente también era un no creyente, un falso maestro, un lobo rapaz dirigiendo la iglesia, que llegó a tener autoridad, no sabemos cómo. Eso habla mucho acerca de que en la actualidad los falsos maestros pueden hábilmente inmiscuirse hasta llegar a un puesto de preeminencia en la iglesia. En Judas leemos de que el apóstol también, Judas dice que algunos hombres impíos se han infiltrado encubiertamente, lo que han entrado en la iglesia de forma encubierta, sigilosamente, por la ventana. Hombres impíos, de los cuales Dios de antemano ha prescrito su condenación, dice ahí Judas, interesante. Para tener en cuenta, nosotros no ignoramos las maquinaciones del maligno. El diablo no está afuera trabajando, él está trabajando incluso dentro de la iglesia para apartar a muchos. Él está en contra de la verdad de Dios, como lo estaba Diótrefes. Entonces, 5 pecados que descalificaron a este hombre como líder y que probablemente, hermanos, están en la vida de muchos creyentes hoy día. Probablemente vos estés luchando con uno de estos pecados y permitime mostrarte la gravedad de ellos. En primer lugar, vamos a mirar los 5 pecados de un tirón para tener la panorámica y luego vamos a ir desarrollando. A Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. Esto es altivez. El segundo pecado,
Diótrefes no quería saber nada del apóstol Juan. Esto es rebeldía. No se sometía a la autoridad apostólica. En tercer pecado, trató de socavar, de manchar a Juan con palabras malignas. Esto es injuria. Esto es pecado de lengua. Cuarto, no quiso recibir a los hermanos. Este pecado probablemente es el más abundante en la época. Carente de amor. Él no tenía amor, obviamente. Y el quinto pecado, Diótrefes prohibió a otros a recibir a los hermanos y encima expulsó a aquellos de la iglesia que se animaron a recibir hermanos. Prohibió a otros recibir a los viajeros, a los cristianos viajeros, y encima expulsó a los que le hicieron. Manipulación, abuso de poder y de autoridad. 5 pecados que obviamente inhabilitan o descalifican a un líder, pero también por extensión a todo creyente. Vamos a ver esto una por una. Primero, de forma rápida, a Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. Evidentemente, era en aquella época, primer siglo, piensen, años 90, era un líder de una iglesia local y él usaba su posición de liderazgo para promover su nombre, para un provecho egoísta y vanidoso. Y ustedes, pero ¿por qué decimos? Es que el pecado es un engaño, hermano. La vanidad no tiene una explicación. Como dice Jonás, vanidades ilusorias, son ilusiones. Se tragó el cuento. Juan dice, el apóstol, a Diótrefes le gusta tener el primer lugar, le gusta ser el primero. En vez de servir a la iglesia, esta persona, Diótrefes, era orgullosa, egoísta y se negaba a reconocer una o cualquier autoridad superior a la suya. Él quería gobernar a la iglesia, él quería dirigirla, él quería dictaminar los mandatos, cómo hacer las cosas, su filosofía, su manera. En consecuencia, para Diótrefes, el apóstol Juan era una amenaza a sus planes, a sus ilusiones de una dictadura perfecta, hasta inclusive el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia. Yo no sé qué pasó por la mente de Diótrefes, pero dice más adelante, obviamente por alusión, Diótrefes actuaba en contra de lo que Cristo mismo había mandado. Por ejemplo, en Mateo 20, 26 al 27, Jesús habló acerca de esto. Él dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Miren, el Señor Jesucristo trató con un tema real. ¿Quién de nosotros no quiere ser importante? ¿Quién de nosotros no quiere sentido de pertenencia y ser alguien recordado, dejar tu huella, tu impronta? ¿A quién no le gusta ser reconocido? Eso es muy humano. Pero tenemos que saber que hay una línea muy delgada que separa a un deseo lícito al pecado de la altivez, el orgullo, la vanagloria, la ilusión y el pecado de Diótrefes. Cristo dice, el que quiera hacerse grande. Probablemente hay muchos que quieran hacerse grandes. Ustedes recordarán que Juan, los hermanos Boanerges, le llama a Cristo, los hijos del trueno, van astutamente con sus madres, yo no sé cómo, le persuaden a sus madres para que vayan sus madres y hablen con Jesús. ¿Para qué? Para que ellos tengan la derecha y la izquierda en el reino de Cristo. ¿Qué petición más vergonzosa, bochornosa? Y Cristo enseña esto. El que quiera hacerse grande va a ser vuestro siervo. Es por eso que es muy correcto. Pablo, cuando se presenta, el gran apóstol Pablo, él dice que él es el más pequeño de los apóstoles, el más pecador de todos los hombres. Él dice que es esclavo de Cristo. Noten, la actitud de un verdadero grande. Un hombre es grande cuando más humilde es. El pecado engaña, hermanos. El pecado engaña de una forma impresionante. El pecado anula la palabra de Dios, va en contra de lo que Dios dice. Sin embargo, la palabra de Dios
sabe que nosotros, nuestros corazones como son, Dios condesciende en nuestra forma humana y Él sabe que deseamos ser el primero, deseamos alguna vez ser nombrados. Y Cristo dice, bueno, háganse el último. El primero va a ser el último. Y lo último los primeros. Humíllense y serán exaltados. La noche del Jueves Santo, antes de Cristo ser arrestado, Jesús se arrodilló, se ciñó su ropa, tomó un lebrillo y lavó los pies de los discípulos como una señal de lo que debería caracterizar a cada siervo de Dios, la humildad y el amor. Eso lo leen en Juan 13. En Capernaum les dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser el primero, eso está en Marcos 9:35, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Por qué será que Cristo dijo esto? Si alguno quiere ser. Porque probablemente muchos, hermanos, yo no sé si es tu situación, pero cada ser humano es tentado a ser alguien. Cada ser humano es tentado a la vanidad el pecado inicial del Edén, ser como Dios. Eso está allí latente siempre. Cuando Adán fue tentado por Satanás, ahí Eva y Adán fueron tentados, ¿cuál fue la idea astuta que la serpiente usó? Seréis como Dios. Ser alguien. En Génesis 11, cuando leemos nosotros acerca del pecado que cometieron allí los hombres de Babel, ¿cuál fue lo que dijeron? Hagámonos de un nombre, noten, hagámonos de un nombre, por si fuéramos esparcidos. Los líderes tienen probablemente más tentación que el resto porque están siempre hablando, están dirigiendo a los hermanos y pudieran confundir el liderazgo con poder. Los pastores bíblicos, los pastores de la iglesia, los líderes, son servidores, no son jefes, no tienen poder alguno, sino de parte de lo que la Biblia dice. Fuera de la Biblia están manipulando, fuera de la Biblia están errando. Y en esta carta tan clara, tan breve, vemos de forma potente cómo Juan contrasta la vida de Gallo, un servidor bíblico, con la vida de Diótrefes, un manipulador, un dictador no bíblico. Le gusta tener el primer lugar, se traduce de una forma del participio que es piloproteu, dice la palabra, es una palabra compuesta de dos palabras, es de un amor propio egoísta. Es una persona egocéntrica, él ama sus intereses. Esa conducta arrogante de Diótrefes pudo seguramente ser alimentada con más fuerza en el ambiente noble en que él creció. Esto es una especulación, debido a que pertenecía a familias de la aristocracia, vivió con muchos lujos, probablemente fue más excitado a creerse el cuento, creerse algo. Así que el primer pecado, Diótrefes, altivez de espíritu, quería ser un grande, quería ser alguien grande. Esto le pasa mucho. Segundo pecado, no quiso saber nada del apóstol Juan, del liderazgo apostólico de Juan. Y ese era un problema muy serio, porque negar a un apóstol de Jesucristo era negar a Cristo. Los apóstoles eran representantes personales de Cristo. Hasta que la Biblia esté escrita, antes de que ella esté escrita como tenemos hoy, lo que tenían los primeros creyentes eran señales de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahí en Hechos 4 leemos 4 señales de una iglesia sana. Primero es perseverar en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, las oraciones, la comunión unos con otros. Perseverar en la doctrina de los apóstoles porque Dios le encargó a ellos el esparcimiento de la palabra. Cristo dijo que ellos recordarían al mundo las palabras que Él habló. En Juan 17, Cristo dice, mas no ruego, Padre, solamente por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Era rol de los apóstoles poner el cimiento de lo que sería la iglesia que Cristo mismo edificaría y estaba edificando. Así que el apóstol Juan estaba vivo y tenía la autoridad misma
para seguir el mandato de Cristo, y sin embargo un hombre se lo oponía porque quería ser el primero, y este hombre se rebeló contra la autoridad delegada de Cristo a Juan. La forma como la gente trató a Juan es la forma como trataría a Cristo, con repudio. Diótrefes trató a Juan con falta de respeto, una falta de seriedad total, de coherencia con lo que el apóstol Juan representaba y lo que significaba ser un apóstol de Jesucristo. Que Diótrefes, y esto hermano me habla de que Diótrefes era un hombre no regenerado, que Diótrefes rechazara el apostolado de Juan era sinónimo que rechazaba a Cristo. Y esto habla de lo lejos que puede llegar un hombre en su locura con la arrogancia. La arrogancia es una locura que va desarrollándose sin límites. Pero Juan, como un apóstol de Cristo, él no se lamenta por esto. Juan habla con cordura y a pesar de que es conocido como el apóstol del amor, Juan, noten lo que dice aquí, por esta causa, dice Juan, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Juan va a encarar, Juan va a tomar cartas en el asunto. Él no va a dejar las cosas así. Recordaré las obras que hace. Juan no pasaría por alto el reto a su autoridad apostólica. No puede, porque está en juego mucho de doctrina. El gobierno de Cristo en la iglesia, la suficiencia de las escrituras que estaba en formación, mucho estaba en juego. Juan tenía que tomar cartas en el asunto. Y tendría que desenmascarar a Diótrefes, demostrar quién era realmente, encarar con su pecado delante de la congregación, para mostrar que este hombre era digno de disciplina. Usaría toda su autoridad apostólica para tratar con él. Pablo lanzó un reto similar a los rebeldes que estaban en Corinto. Por favor, si van en 1 Corintios 4, 19, podemos leer las palabras del apóstol para entender qué haría un apóstol ante una rebeldía al apostolado. ¿Cómo actuaría? Bueno, Pablo tuvo algo semejante. Y Pablo dice en 1 Corintios 4, 19, iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo desafía, vamos a ver el poder que tienen estos. Y Pablo iba a confrontar eso. Notable, para señalar esto, cada acusación que el apóstol Juan hace acerca de Diótrefes no está en pasado, está en un presente continuo, porque Diótrefes seguía viviendo en esta conducta arrogante y pecaminosa. Era un hábito para Diótrefes pecar. Recuerden que el apóstol Juan, en 1 Juan, dice que el practica el pecado es del diablo. Ya no os engañéis, el que hace justicia es justo, decía Juan. Así que vemos ya dos pecados. Vamos al tercer pecado de un liderazgo defectuoso, descalificado. Diótrefes trató de socavar a Juan con palabras malignas. No solo que se rebeló contra su autoridad, sino que trató de manchar la vida del apóstol con mentiras, con injurias. Palabras malignas, dice aquí el texto. Dice el texto que Diótrefes era culpable de estar parloteando con palabras malignas. Esa palabra parlotear es la única vez en toda la Biblia que aparece aquí. Es un término extraño para referirse a que no paraba de hablar, inventar cosas sobre el apóstol. Es una difamación. Hace la tarea del diablo, difamar. Y sin embargo, es muy común entre los falsos maestros difamar a los verdaderos siervos de Dios, hablar mal de los siervos de Dios. Dice un hombre que los falsos maestros paulatinamente se ganan la confianza de la gente de manera positiva. Inicialmente muestran un carácter piadoso, pero de modo negativo van destruyendo la confianza de las personas que esas personas tienen en sus líderes. Estos falsos maestros se inmiscuyen, se ganan a las personas, se meten en los bolsillos de las personas y luego van hablando mal de los líderes.
Es muy parecido a lo que hizo el hijo del rey David, ¿se acuerdan? Absalón. Absalón comenzaba a hablar mal de su padre, porque mi papá no te hace caso, decía. Vení, yo te hago caso. A ver, yo voy a escucharte. El rey no te puede escuchar, yo sí te voy a escuchar. ¿Verdad que yo soy mejor rey que mi padre? Y comienza Absalón, dice, a robar el corazón del pueblo. Comenzó a robar Absalón. Los falsos maestros probablemente se conducen de esta forma. Qué notable. Entre una lista de pecados que desacreditan a un líder, no falta el pecado de lengua. En las muchas palabras no falta pecado. Y un hombre que está en uso de la palabra todo el tiempo corre el peligro de pecar todo el tiempo, de hablar de más, decir cosas que no son. Pero Diótrefes pasó la raya. Diótrefes, aparte de no acatar la autoridad apostólica, quería manchar, ensuciar la vida de un apóstol. Porque veía a Juan como una amenaza al poder que él ambicionaba, un poder total, en la iglesia. Se parece mucho también a cómo los falsos maestros habían atacado a Pablo. Tenemos varios versos para leer. Por ejemplo, leamos uno. En 2 Corintios 7, 2 al 3, por ejemplo. Segunda de Corintios 7, 2 al 3. Admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y comienza Pablo a defender su apostolado. ¿Por qué Pablo tiene que decir en nada hemos agraviado? Porque Pablo había sido difamado, había sido falsamente acusado, y él comienza a defender su apostolado delante de los corintios. Eso pueden leer en capítulo 10, capítulo 11, del 5 al 15, capítulo 12, capítulo 13, Pablo defiende su apostolado. Cuarto pecado de un liderazgo defectuoso, que se desacreditan a un líder, evidentemente. Dice Juan, no contento con atacar al apóstol Juan, Diótrefes, de modo desafiante, no recibía a los hermanos, no recibía a los viajeros, a los misioneros que estaban con la palabra rondando la zona, los predicadores itinerantes de aquella época, que proclamaban el mensaje del evangelio, el mensaje apostólico, incluso misioneros enviados por el propio apóstol, no eran recibidos por Juan. Por Diótrefes. Porque también, no sabemos qué pensaba Diótrefes, podemos suponer que él veía a estos misioneros venir y ganarse el corazón de los hermanos más que él. Un hombre que está envanecido lo ve todo negativo. A cualquiera lo ve como su competencia. Cualquier hermano que comienza a crecer y sabe algo de las escrituras, él quiere acallarlo, quiere toda la atención para sí. Este era Diótrefes. Diótrefes, por ende, era culpable no solamente de rechazar a los hermanos, de rechazar al apóstol, era culpable de rechazar la palabra misma de Dios. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Los creyentes, esto fue escrito mucho antes, debían practicar la hospitalidad, debían proveer para los santos, para las necesidades de los santos. Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Diótrefes era culpable de rechazar estos preceptos, de no obedecerlos, ni siquiera, obviamente, y por ende, ni siquiera enseñarlos. Él no podía enseñar estas partes de las escrituras porque él no lo estaba practicando. De hecho, él expulsaba a quienes lo practicaban. Un comentarista habla acerca de Diótrefes. Dice, no solo que las palabras de Diótrefes son crueles, sus hechos son igualmente reprensibles, dice él. De modo intencional,
Diótrefes rompe las reglas de la hospitalidad cristiana al negarse a recibir misioneros enviados a proclamar el Evangelio. Al negarles techo, comida, obstaculiza el avance de la palabra de Dios. En resumen, Diótrefes está frustrando los planes y propósitos de Dios, o por lo menos, él estaba intentando frustrar. En consecuencia, él se iba a enfrentar a la ira divina. Qué peligroso. Y todo por culpa de la arrogancia y del engaño del orgullo, de querer ser alguien. El quinto pecado de este hombre, notable por lo malo que es, y el daño que estaba causando a una iglesia local, quería ser alguien. Se rebelaba contra la autoridad apostólica, hablaba mal del apóstol, no recibía a los hermanos y en quinto lugar, prohibió a otros a recibir, en quinto lugar, el quinto pecado, prohibió a otros recibir a los hermanos y a los que lo hacían los expulsaba de la iglesia. Qué notable, qué crueldad. Se parece mucho a los fariseos cuando Cristo dice, ni entráis vosotros al reino de los cielos, ni dejáis entrar. Abusaba del poder, de la posición de liderazgo para obstaculizar que una persona sea edificada. Según Efesios capítulo 4, lo normal es que los hermanos, los creyentes, usen de sus dones para edificarse mutuamente en amor, para ir creciendo a la imagen de Jesucristo. Lo que hacía Diótrefes era lo opuesto. Él usaba el poder y la autoridad que él creía tener, en la cual estaba usurpando, para evitar que los hermanos, los verdaderos creyentes, sean edificados. Él estaba frustrando los planes evangelísticos, estaba frustrando, impidiendo que los hermanos obedezcan a Dios. Y aquellos que desafiaban a Diótrefes, al querer ser fieles a Dios, al hospedar hermanos, eran expulsados de la iglesia. No sabemos cómo, no sabemos si su aristocracia, su dinero, había permitido que él tenga cierta manipulación de personas y contratar gente. Yo no sabemos cómo lograba. El punto es que lograba echar gente de la iglesia. Era, dice alguien, tan amenazador era este sujeto que tenía tal influencia para excomulgar a cualquiera a quien él creía era una amenaza aparente. De haber estado todavía Gallo, probablemente iba a enfrentarlo. No sabemos por qué Gallo no estaba. Probablemente Gallo había sido ya víctima de esta expulsión y Juan trata de animarlo. No se nos dice. Diótrefes era un verdadero tirano. La palabra tirano se aplica de forma perfecta a él. Un hombre cruel, malo, perverso, no creyente, abusador de poder, un ególatra. Piensen, ustedes pueden pensar, ¿será que hay personas, será que hay iglesias que en estos días tienen Diótrefes? Quizás no como en el relato bíblico, pero probablemente haya mini Diótrefes en la actualidad, personas que están usurpando una posición que no deberían tener, no están allí puestos por el Espíritu de Dios, sino por hacer trampa. Entraron no por la puerta, sino por la ventana, son ladrones salteadores. Dios va a tomar medida con estos hombres a la larga. La iglesia debería tener tal discernimiento para reconocer a sus líderes, ver las cualidades de sus líderes, buscar en ellos humildad, un ejemplo digno de imitar. A Diótrefes, sin embargo, se le había subido el poder a la cabeza, el humo, como decimos nosotros, y se había arreglado para poder intimidar a cualquier grupo que quisiera contradecir o oponerse. Por cierto, hablando aquí algo de la excomunión o expulsar a alguien de la iglesia, la Biblia utiliza este
esta herramienta es una herramienta que se utiliza para proveer un bien, provocar un bien en el pecador impertinente. Por ejemplo, vemos en Corintios, Pablo dice, el tal se ha echado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Cuando una persona es expulsada de la iglesia, se busca un bien espiritual. En primer lugar, demostrar que ya nos pertenece al compañerismo. Cuando una persona es expulsada de la iglesia, lo que la iglesia de Dios está diciendo, esta persona no es creyente. No reconocemos como hermano, no pertenece a la comunión, él no es creyente. Cuando una persona es expulsada, esta persona debería pensar seriamente cuál es su situación. ¿Por qué me expulsaron? ¿Por qué yo no pertenezco al compañerismo? ¿Por qué esta iglesia no me considera hermano o hermana? Por más dura que sea, la meta de dicha expulsión no es avergonzar ni humillar a nadie, sino la meta final es restaurar a esa persona a la comunión, pero como un verdadero creyente, con gozo, dándole la bienvenida cuando venga humillado y contrito. Dios dice, al corazón contrito y humillado no desechará Dios. La excomunión no es un privilegio dado a algunos pastores para demostrar cuánto poder tienen. La excomunión es una herramienta de restauración. Y debe ser usada por un colegiado, por un grupo de pastores, temerosos de Dios, amantes, que aman al rebaño, aman a cada persona y por amor. El amor no es que da mimitos, el amor busca siempre el mayor bien al prójimo. Y muchas veces el mayor bien es quitarle de un grupo para que no se siga autoengañando. Para que piensen, hermanos, es importante pensar. Pablo, cuando exhorta a los corintios, dice, ustedes están envanecidos, ustedes creen que son puro amor, pero en realidad ustedes no aman. Porque si aman de verdad, el tal hace rato ya hubiese sido echado de entre ustedes. En una disciplina eclesial es el Señor ejerciendo autoridad mediante una iglesia local a fin de rescatar al pecador para que sea un hijo de Dios. Y quizás si es un hijo de Dios y es expulsado, ese hijo de Dios va a humillarse como corresponde a un hijo de Dios. Hay veces que un hijo de Dios llega a grado de pecado que se camufla con un inconverso. No sabemos. Nosotros solamente podemos juzgar no los corazones, sino los frutos, los hechos. Pero con Diótrefes todo empieza con el primer pecado, con el orgullo. Fue el orgullo lo que hizo que el diablo cayera del cielo. El orgullo es el pecado que comienza a corroer las conciencias. Por ahí comienza, podemos decir, por una idea errada, antibíblica. Su arrogancia lo llevó a la ambición, lo cual lo llevó a rechazar la autoridad apostólica, rechazar a los hermanos, hacer acusaciones mentirosas contra el apóstol y comenzar luego al resto a seguir con su locura de prohibir el amor, prohibir la hospitalidad y expulsar a hermanos de la iglesia. Es increíble y triste que hay muchas iglesias que tienen un Diótrefes en sus filas. Pero más triste que iglesias que se dan cuenta por miedo a las consecuencias o por una pseudo tolerancia se niegan a enfrentar a sus Diótrefes, como el apóstol. Sin embargo, Juan no dudó en enfrentar a tal pecador, porque el bien que el apóstol perseguía era mayor que el bien de la ilusión de un hombre. Tampoco Juan vemos que lo trata con crudeza. Juan no lo maldice a Diótrefes. Juan habla duramente contra él. Va a venir y va a exponerlo, va a disciplinarlo. Si es hermano, se va a humillar. Pero si no, va a permanecer en el mundo donde pertenece, sin dañar más a la iglesia de Cristo, sin confundir a los nuevos. Y si nos ponemos a pensar con humildad, hermanos, vemos a Diótrefes y pensamos, qué loco, qué grave, cómo hay gente así.
pero todos nosotros abrigamos a un mini Diótrefes dentro de nuestro corazón. La semilla del orgullo está dentro de nosotros. Dios nos rescató, dice la Biblia, de nuestra vana manera de vivir. Nosotros necesitamos todo el día predicarnos el Evangelio constantemente porque vivimos orgullosos por cualquier cosa. El bichito del orgullo se nos sube fácilmente a la cabeza. Es por eso que constantemente necesitamos limpiarnos con la palabra de Dios, renovar nuestros conceptos, mejorar la perspectiva que tenemos de las cosas. Es triste que estos líderes o estas personas con el carácter, con el tipo de carácter, con el tipo de conducta de Diótrefes, no permiten a los demás hermanos ejercer sus dones para la edificación del cuerpo. En cambio, una iglesia sana alienta a que los miembros ejerciten sus dones. Por cierto, el Espíritu Santo se entristece al ver esto. En el tribunal de Cristo vamos a descubrir, vamos a asombrarnos al ver los corazones que fueron tristemente partidos, triturados, lastimados en la iglesia por Diótrefes, hombres, por ministerios Diótrefes. No solamente personas, sino hay ministerios que son así de crueles, así de abominables, seguramente. Que son en vez de ser teocéntricos, están centrados en el hombre, en los caprichos. Piensen, es para pensar, hermanos, estos pecados que sencillamente van en contra del plan de Dios. Finalmente, los dictadores como Diótrefes en la iglesia son gente muy peligrosa, pero fácilmente reconocibles. Basta con ver estos 5 pecados: arrogancia, rebeldía, no se quiere someter a los pastores, por ejemplo, a la autoridad bíblica, es desafiante, es un hombre que aparte de no someterse, tampoco muestra amor a los hermanos, es carente de amor, siempre está solo como una isla. Hay personas así, hablando mal, mentiras, chismoseando, repartiendo, hablando de más por todos lados, llegando a extremos, ¿por qué no?, de prohibir cosas correctas. No vaya a orar por aquel otro, no vaya a orar por él porque no le invites. Piensen, hermanos, ¿cómo se aplicaría en nuestros días esto? Estos son expertos, estos hombres, estos pecadores, como Diótrefes, son expertos en poner apodos, rótulos a otros creyentes. Y clasifican a los creyentes en categorías, según su propia invención, según como ellos quieren. Dios quiera bendecir su palabra y hacer de su iglesia temerosa, humilde, amorosa. Buscar el equilibrio, hermanos, entre rechazar a los falsos y al mismo tiempo ser amantes, amar a los verdaderos hermanos, ser bondadosos, hospitalarios, mostrando gentileza. Dios bendice tu palabra, Señor, y en los corazones de los hermanos permite que podamos reflexionar acerca de estos pecados, 5 pecados que descalifican a todo líder, especialmente a nuestros ancianos, a los que están en uso de la palabra, Señor, pero también a aquellos otros que están un poco más de tiempo en la iglesia que con los nuevos, sin darse cuenta, pudieran estar asumiendo una postura ridícula de orgullo, de petulancia, Señor. Permítanos ser una iglesia humilde, temerosa de ti, que refleje realmente ser siervos, no buscando querer ser alguien o algo, sino buscar agradarte, Padre, que es lo que queremos. En Cristo Jesús. Amén.